Saludos a todos, Dios te bendiga. Hoy vamos a tocar un tema quizá un poco polémico. Y si hay un tema que lo es por excelencia, es el que habla del rol del hombre y la mujer en la palabra de Dios. Pues muchos lo ven como machismo y otros usan el pasaje, especialmente el que vamos a hablar hoy, para hacer ver una igualdad extensa en todos los temas, pasando por alto los distintos roles que el hombre y la mujer tienen según la palabra de Dios. El tema de hoy es: en Cristo no hay hombre ni mujer. Y lo centramos en Gálatas 3:28, que dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y este es uno de los pasajes que se han interpretado de distintas maneras en diversos momentos de la historia de la Iglesia. Pues, por ejemplo, tiempo atrás alguno entendía que este pasaje, el apóstol Pablo establecía la abolición de la esclavitud, es decir, que en Cristo no hay esclavo ni libre. En nuestros días la discusión sobre este pasaje ya no gira en torno a la esclavitud, sino en torno a la diferencia de roles entre el hombre y la mujer, como hemos dicho en la introducción de este video. De hecho, este mismo versículo se usa cada vez más para justificar incluso la homosexualidad. Los igualitaristas, aquellos que creen que el hombre y la mujer son iguales no solo en dignidad sino también en roles, consideran este pasaje de Gálatas como la carta magna de la humanidad, el gran capítulo de la igualdad cristiana. El texto socialmente más explosivo de la Biblia, dicen también, y aún la proclamación de la emancipación de la mujer. Argumentan que este Gálatas 3:28 es una especie de llave que permite interpretar otros pasajes relacionados con el género que se encuentran en el Nuevo Testamento, entendiendo que ya con esto elimina toda barrera social entre hombre y mujer, proclamando la igualdad de roles entre ambos sexos. Mary Kasian asume esta postura. De acuerdo a los feministas, Gálatas 3:28 enseña que Dios ha creado en Cristo un nuevo orden completo en las relaciones. La manera de ver la jerarquía en las relaciones sociales es producto del antiguo orden derivado de la caída. Las feministas insisten en que las distinciones sociales entre hombres y mujeres no deben de existir más. Para los y las feministas bíblicos, igualdad significa la abolición de todos los roles de género en la sociedad, la iglesia y el hogar. Fin de la cita. Como vimos, de un solo versículo no se puede extrapolar o sacar una doctrina. Para ello, la interpretación de los versículos debe de llevarse a cabo conforme a todas las escrituras completas y ver así lo que el Señor nos quiere enseñar con todo esto. Pero más de que traer nuestra idea a las escrituras, veamos lo que la escritura, el Espíritu de Dios, nos dice a través verdaderamente de lo que escribe Pablo. El tema general de la epístola de los Gálatas es la justificación por gracia a través de la fe. En el momento que Pablo escribe esta carta a los Gálatas, la iglesia de Galacia estaba siendo influenciada por falsos maestros, a quienes llama Pablo a algunos que los perturban. Eso lo vemos en Gálatas 1:7. Estos perturbadores estaban intentando convencer a los Gálatas de un falso evangelio que les demandaba someterse de nuevo a toda la ley mosaica, en particular al requerimiento de la circuncisión, antes de que pudieran convertirse en cristianos. Estos falsos maestros les estaban exigiendo las obras de la ley y muchos de los Gálatas eran persuadidos por estas falsas enseñanzas. Dada que esta circunstancia, Pablo escribe en defensa de la justificación por la fe, advirtiéndole que las consecuencias de abandonar la doctrina que les ha sido enseñada es grande. El evangelio verdadero es más que suficiente para la salvación. Gálatas 3 gira en torno a este contexto en la carta. Pablo comienza en este capítulo llamando insensatos a los Gálatas por haberse dejado de fascinar por estas enseñanzas que ponían las obras de la ley por encima de la propia fe, por estar tratando de terminar pues otra vez en la carne, habiendo comenzado por el Espíritu, como dice Gálatas 3:3. A lo largo de este capítulo, Pablo les deja claro a sus lectores que la ley vino para ser un ayo, una guía para conducirlos a Cristo, a fin de ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, como dice Gálatas 3:24.
pero al momento de llegar a la fe ya no estamos bajo la guía o la ley, pues somos hechos hijos de Dios mediante la fe, y esta fe puesta de manera exclusiva en Cristo Jesús. Gálatas 3, 25 y 26. Entonces, en este contexto de la fe y la ley, encontramos el versículo 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ver el pasaje completo deja evidencia de que Pablo no está hablando de igualdad de roles ni de género, está hablando de salvación. La idea central en el pasaje de Gálatas de 3:28 no es la igualdad de roles, lo vuelvo a repetir, sino de la unión en Cristo Jesús, de la salvación. El doctor y comentarista Thomas Schreiner dice lo siguiente: Pablo mismo nunca entendió Gálatas 3:28 como una cancelación de todas las distinciones. Él continuaba creyendo que había diferencia entre judío y griego. Obviamente, de lo contrario, el argumento de Romanos, capítulos 9, 10 y 11, es superfluo. Él continuaba creyendo que había diferencia entre tanto esclavos como amos, y de lo contrario, su consejo a ambos sería contradictorio según lo que dice en Efesios 6, 5 al 9, Colosenses 3, 22 al 41. Él continuaba creyendo que había diferencia entre hombres y mujeres. De otra manera, su acusación contra la homosexualidad pues era inconsistente. Lo vemos esta acusación en Romanos 1, 26 y 27. Y su mandato a los esposos y esposas incomprensible. Efesios 5, 22, 33, Colosenses 3, 18 y 19 y Primera de Pedro 3. El valor y la dignidad de todo ser humano es proclamado por Pablo, pero este versículo no debe ser usado en defensa de la ideología moderna. Debemos de escuchar las palabras de Pablo, aunque sean extrañas para nosotros. Fin de la cita. Así, la muerte de Cristo ha traído una nueva era en Cristo. Es un nuevo pacto, uno que no requiere las obras de la ley para nuestra salvación. Y proclamar la necesidad de las obras para poder ser salvo es negar el corazón mismo del Evangelio, que es la justificación solo por fe y no por cumplir las obras de la ley. Este es el mensaje central de Gálatas 3 y de la palabra misma. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Como ves, este es el pasaje central que engloba el contexto de Gálatas 3:28. Y de ninguna manera este pasaje de Gálatas hace referencia a la igualdad de roles o a la manera en que ciertos grupos deben de actuar. El capítulo 3 de Gálatas es un recordatorio de que nuestra salvación depende única y exclusivamente de las obras en Cristo y de las mejores de la obra de Cristo y no de la nuestra. Como conclusión podemos decir que el concepto que se expresa en este pasaje, en este texto, es que todos somos justificados de una manera igual, por gracia, a través de la fe. Sin lugar a dudas, todos somos uno en Cristo, pero Dios no hace a un lado las diferencias que hay entre hombres y mujeres, sino que establece una unidad en Cristo. De nuevo, Gálatas 3:28 enarbola la bandera de la unidad en Él, en medio de la diversidad de roles. A través de Cristo, todos somos hechos hijos de Dios, judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres. Así, todos diferentes como somos, tenemos salvación y comunión en uno solo, en Cristo Jesús. Y por último, quiero compartirles un versículo que creo que es importante para aclarar también ciertos aspectos. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coheredera de la vida, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vemos aquí varias cosas interesantes. La primera, que hablando de las mujeres que son coherederas de la gracia, lo cual centra y afirma lo que hemos estado compartiendo hoy. También que los hombres y las mujeres somos distintos. Y en tercer lugar, hombres, que nuestras oraciones no llegan al Señor ni al techo, porque no sabemos honrar y tratar y vivir sabiamente conforme a la palabra, con nuestras esposas obviamente. Y esto, pues nos trae consecuencias. Seamos inteligentes. Hermanos, seamos inteligentes, seamos sumisos y estemos sujetos a Dios en todo. Amemos a nuestras esposas porque son hermanas en Cristo. Y obviamente, conforme al orden que Dios establece. Y así nos irá bien.
Espero que este devocional te haya sido de bendición y ayuda y como siempre les digo, nos vemos en el próximo devocional de esta serie Textos fuera de contexto. Dios te bendiga.